Siguiendo sus huellas, un programa que te llevará paso a paso a conocer a Jesús tan humano como tú y tan divino como su Padre. Solo con Él cambiaremos al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Siguiendo sus huellas. Con sus anfitriones, Herbert Muy y el licenciado Luis Padilla. El tema de hoy, el globalismo, el nuevo orden mundial y la iglesia. Primera parte. Bienvenidos, este es su programa Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas es seguir las huellas del maestro. Como él anduvo, tenemos que ser guiados por él. Él va adelante y nosotros siguiendo sus huellas. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que ser enseñados a andar como él anduvo, como él se comportó, como él llevó la palabra de Dios hecha, viva. Y hoy tenemos acá con el pastor Luis Padilla un tremendo programa. Quiero mencionarles antes de continuar que este programa se puede ver en cualquier país por medio de YouTube, por Facebook, pero también por este canal que es a nivel internacional. Estamos en 45 países por medio de las diferentes tecnologías que tiene el canal y también estamos alrededor de todo el mundo por medio de distintos dispositivos como el Roku, ciertos decodificadores que ahora son muy comunes a nivel mundial. Hoy queremos que siempre nos escriba. Ahí aparece el número en pantalla. Escríbanos con mensaje de WhatsApp o mensaje de voz, de texto, como usted crea conveniente, informándonos de dónde nos está viendo, su nombre, país, ciudad y algo más. Si usted desea que toquemos algún tema en especial, envíenoslo. Así nosotros vamos a analizarlo y vamos a desarrollar el tema, porque el tema que viene ahorita, que es sobre el globalismo, qué retos de la iglesia ante el globalismo. Tal vez usted se estará preguntando, ¿qué es globalismo? ¿Qué es globalización? Pues hoy va a salir de dudas. Y a petición de muchas personas que nos han visto en programas anteriores, hicimos un recuento y varias personas nos pidieron desarrollar este tema. Bienvenido, Pastor Luis. Aquí estamos, como decías, como aquel comentarista deportivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos en qué horario nos está viendo usted en su país. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Qué gusto que podamos estar juntos comentando estas noticias tan frescas del día de hoy y ante todo comentando las buenas nuevas de salvación. El tema de esta noche, pues claro, es complicado. Hemos estudiado, hemos buscado documentos, hemos tratado incluso de simplificarlo de tal manera que pueda ser comprensible para todo tipo de televidente. No somos expertos en muchos temas, pero creo que la Biblia nos ha enseñado también a buscar la dirección de Dios y a buscar cada día aprender cosas nuevas. Y el globalismo, pues, es un tema que está muy a la mano con todos los acontecimientos mundiales. Es más, varios que nos solicitaron ese tema son pastores de iglesia. Y tienen toda la razón de estar preocupados. Seguro que sí, la iglesia del Señor está entrando en una etapa nueva. La misión de la iglesia está entrando en una etapa complicada y lo vamos a ver dentro de algún momento. La pregunta con la que deberíamos comenzar es, ¿qué quiere decir eso del globalismo? Sí, es algo que todos nos preguntamos, ¿qué es globalismo? Pues sí, Pastor Luis. Fíjate que, y fíjese usted, mi querido televidente, que el globalismo es un término, pues la verdad es que no es tan nuevo. Lo que pasa es que se ha puesto de moda de unos años para acá porque cada vez se menciona más en los medios de comunicación. El globalismo siempre ha existido. El globalismo es una forma de encarar cambios en la cultura, la economía y la política de las naciones. Y estas
afectan no solo a una nación en particular, sino que a un entorno más grande de naciones. Realmente en la Biblia, aunque no se menciona la palabra globalismo, podemos ver que sí la Iglesia del Señor ha estado viviendo en un globalismo siempre. Sí. Leyendo a un comentarista, y aquí lo anoté porque me llamó la atención, este comentarista decía que el nacimiento de Cristo realmente fue un nacimiento planificado previamente por el Padre. Eso ya lo sabemos. O sea, las profecías bíblicas nos muestran y nos indican que ya se sabía dónde, cuándo y cómo. Por eso es que los magos... Por eso es que ellos ya sabían. En cierta forma ya sabían que esa conjunción planetaria o esa alineación planetaria indicaba el nacimiento de alguien muy poderoso en la historia humana. El nacimiento de Cristo en el primer siglo de nuestra era, pues tuvo lugar durante un proceso de globalización muy evidente. En ese entonces el Imperio Romano gobernaba una gran cantidad del mundo conocido de esa época. Y la paz romana, como se les llamaba, o la pax romana, como ellos decían, estaba permeando la cultura y la vida política y económica de esa región tan extensa donde estuvo el Imperio Romano. Ya había una globalización en ese entonces. Es lo que se pretende siempre. El nuevo orden, que le llaman ahora el nuevo orden mundial, gobierno mundial. Los romanos lo hicieron, y así muchas naciones. Sí. España lo quiso hacer al conquistar, al descubrir América. Es que en cierta forma eso lo pretendió hacer también España. Obviamente, pues España tuvo el problema de que tenía a Inglaterra como su enemigo. Y Inglaterra era poderosísima también. Pero América realmente vivió un proceso de globalización en el sentido de que se unificó mucho de acuerdo a su conquistador. Ahora, en la época de Cristo, pues nada está al azar. Dios quiso que fuese en esa etapa. De hecho, en Gálatas 4, el apóstol dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Dios en algún momento dijo, este es el momento justo para echar a andar el plan de salvación, encarnando a su Hijo Jesucristo. Hoy estamos viviendo otras formas de globalización que son mucho más efectivas que las que han habido en el pasado. Ahora, mencionabas, porque todo lo comprendemos, Dios en su plan con la humanidad, pues inició una forma de globalización para extender su nombre, que se le adorara, y de hecho, Él es el Dios único, y definitivamente comprendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para todo el mundo. Entonces estamos hablando de una globalización divina. Sí. Pero ahora, el ser humano lo está haciendo en contra de los principios bíblicos. Bueno, ahí es donde está el problema. Es interesante porque ya el primer experimento, le llamo yo, de globalización está en Génesis. Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel. Sí. En la Torre de Babel dice que los seres humanos en ese entonces, se menciona Nimrod, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. No parecería que eso fuese malo. La intención obvia era que Nimrod y los habitantes querían hacer algo semejante o mejor que lo que Dios podría haber hecho. Y querer llegar hasta el cielo indica casi que la misma actitud que tuvo el diablo cuando quiso ser igual a Dios. Así que esta gente comenzó a construir la torre. Y se nos dice ahí en Génesis capítulo 11 que Dios vio la intención del pueblo. Y Dios dijo,
tendré que bajar y hacer algo, porque dice, esta gente está unida bajo un mismo principio, bajo un mismo pensar, dice la Biblia, y nada los detendrá en lograrlo. Dios mismo sabía que este proceso incipiente de globalización iba a llevar a cabo un hecho que estaba en contra de su voluntad. Y Dios tuvo que intervenir. De ahí es donde aparece el asunto de que confundió las lenguas. Y aparecen todas las lenguas que hasta el día de hoy se hablan, y muchas que ya no se hablan de ese primer experimento de globalización. Ahora, tenemos que entender que en la globalización hay muchos intereses en tener un mundo globalizado. Tiene grandes ventajas, pero obviamente tiene grandes desventajas, porque estamos hablando de un mundo caído. Y las personas que piensan que la globalización y el establecer con el paso del tiempo un nuevo orden mundial, son personas que, al igual que nosotros, son seres humanos caídos. Y tienen envidias, y tienen rencores, y tienen vanaglorias, y tienen avaricia. Y todo eso no va a traer precisamente una nueva etapa en la humanidad que sea precisamente la mejor. A través de la historia han habido muchos procesos de globalización. De hecho, tenemos otro en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, para los que han leído Daniel, se pueden recordar que en el capítulo 2 de Daniel, y de hecho estaba leyendo desde que comenzáramos el programa, aparece el rey Nabucodonosor teniendo un sueño. Y en ese sueño, Nabucodonosor soñó aquella famosa estatua que estaba conformada de diversos materiales. Yo hice unas anotaciones precisamente de eso, porque en capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor dice que llamó a los hechiceros, a los adivinos, a los magos y a los astrólogos del reino, y les dijo: tuve un sueño y el sueño me tiene inquieto. El que adivine qué sueño soñé y me dé su interpretación, a este yo le voy a hacer algo especial, y le voy a dar mucho prestigio y mucho dinero y una posición en el reino, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no logran decirme cuál fue el sueño ni su interpretación, van a morir. Y ahí en el capítulo 2 nos habla que no pudieron, ni siquiera supieron qué sueño era, ni menos interpretarlo. Y entonces el rey los mandó a matar, pero apareció Daniel. Y Dios le da a Daniel la revelación del sueño. Y es en ese sueño en donde Daniel interpreta lo que iba a acontecer ese día. Y recuerda usted que la estatua que aparecía ahí era una estatua muy importante. Versículo 36 dice del capítulo 2. Este es el sueño, le dijo Daniel, y también la interpretación de él. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y comienza a describir eso. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta, versículo 32, un poco antes. Versículo 31 dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte eran hierro y en parte eran de barro cocido. Y luego dice: estabas mirando, verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Esta misma imagen se vuelve a repetir en Daniel capítulo 7, pero no lo vamos a hacer tan extenso. Lo interesante aquí es que la mayoría de los entendidos bíblicos y teólogos coinciden que aquí se quería formar un orden. Está revelando el nuevo orden mundial que para ese entonces se estaba formando. Y aquí lo anoté. La cabeza de oro es símbolo del imperio babilónico. El imperio que en ese momento estaba viviendo Daniel. Luego, el pecho y los brazos de plata simbolizan al imperio persa, que fue el que siguió inmediatamente después. Y también Daniel, ya viejo, vivió en los primeros años del imperio persa. Luego viene el vientre y los muslos de bronce, que es el imperio griego. Un imperio con un esplendor impresionante, tan impresionantemente globalizador, que de hecho cuando viene el imperio romano inmediatamente después, que es el que simboliza las piernas de hierro, el imperio romano adopta parte de la cultura griega y la asimila en su cultura. Por eso es que en la época de Jesús se hablaba el latín y se hablaba el griego. Obviamente Jesús, por ser judío, pues hablaba el hebreo también. Es increíble. Ahorita que lo estás mencionando, ¿cómo es que un idioma puede colaborar, un idioma universal, puede colaborar para crear un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial? Y por eso es que, como lo platicabas antes, Dios confundió las lenguas, porque el idioma es un elemento unificador. Multiplicador. Unificador. Sí. Sí, y ahora, cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, aunque uno no hable el idioma del país a donde va, ¿con qué habla inglés? Le dicen a uno. Sí. Porque es increíble cómo el inglés se ha vuelto tan universal. A pesar de que no sea la lengua más hablada en el mundo, sin embargo, comercialmente, políticamente y deportivamente es universal. Sí. Y entonces vemos a través de esta revelación de Dios a Daniel cosas que están pasando el día de hoy. Porque dice que la estatua tenía pies de hierro y barro. Pero no se sabe qué imperio es ese. Entonces muchos dicen que se está refiriendo al imperio que ha de venir. Es decir, un quinto imperio. ¿Y dónde queda ahí el imperio romano? El imperio romano queda el de piernas de hierro. Pero el imperio romano cayó y se desmenuzó bueno, no se desmenuzó, sino que simplemente desapareció. Cuando vinieron las tribus bárbaras del norte de Europa y invadieron Roma y se deshizo el imperio romano. Quedó muy poco de eso hasta el día de hoy. Pero ha querido surgir un quinto imperio. Y si recordamos, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, empezaba a querer surgir un nuevo imperio, pero no lo logró, que el imperio alemán, el imperio nazi. Sí. Y no se logró, pero lo que habla aquí Daniel es el nuevo imperio que está por venir, ahorita, que posiblemente nosotros lo veamos, ojalá que no suceda, pero porque tiene muchos... Está a las puertas. Está a las puertas. Los acontecimientos mundiales nos indican que estamos muy cerca. Y la palabra de Dios también lo dice. Sí, y todos los procesos globalizadores que se han venido dando a lo largo de la historia indican que estamos a las puertas. Fíjate que un proceso globalizador muy interesante ocurrió ahí por 1850, 1840. Fue el comienzo de la época industrializada, cuando nacieron las máquinas de vapor. Por ejemplo, viajar de Europa a América en velero Era muy tardado. se tardaba 50 días. Cuando comenzaron a surgir los primeros barcos a vapor, de 50 días se bajó a 14 días. Y cuando comenzó la industrialización, comenzó la migración de mucha gente a muchos lugares a conseguir trabajo, porque las máquinas
facilitaron muchísimo la creación de insumos, el abaratamiento de muchas cuestiones que antes eran muy caras, hizo la vida más fácil, más placentera y creó a veces puestos de trabajo que no existían. Es decir, la industrialización se globalizó porque todos los países del mundo querían tener máquinas a vapor. Luego surgieron las máquinas de combustión interna como los automóviles y eso trajo un gran desarrollo a nivel mundial. La industrialización también afectó muchísimo a la economía de muchos pueblos. Entonces, vemos que la globalización en la economía es uno de los factores por los que el nuevo imperio o el nuevo orden mundial podría estar afectándonos y en cierta forma querernos controlar y dominar. Porque la economía es un aspecto importante en toda nación. Los índices de pobreza, los índices de riqueza, todo eso han mostrado inconformidad y han mostrado un mundo imperfecto. Vemos con tristeza cómo en nuestros países los niveles la cantidad de gente que viven por debajo de los niveles de pobreza cada vez aumentan más. Así que la economía es un elemento interesante que podría ser usado como una forma de querernos vender la idea de que un nuevo orden mundial puede componer la economía mundial. Ahora, ya que mencionas eso, Luis, las ventajas de un nuevo orden mundial, porque presentan ventajas. Claro. Y las desventajas. Vamos a ver que nos toques estos dos puntos. Ventajas. ¿Qué ventajas podría tener el nuevo orden mundial? Bueno, ellos seguramente van a decir que las nuevas tecnologías, porque recordemos que la tecnología es un aliado importante y poderoso de las economías emergentes, ¿no? La industrialización ha traído una fabricación masiva de comida, juguetes, ropa, vehículos. Todo eso puede impulsar el desarrollo de una nación. El problema es qué naciones son las que van a acaparar las materias primas para la fabricación de todas las cosas. Creo que ahí es donde estamos viendo cómo, a pesar de que tenemos una industrialización cada vez más especializada en los países, no hemos podido combatir la pobreza. Porque las industrias o las mega industrias que existen ahora buscan ciertos países estratégicos para producir sus productos y tener el control de estos productos. Pero los países que generan las materias primas siguen siendo pobres. Entonces, que el nuevo orden mundial, con esas estrategias industriales, pretenden controlar al mundo. Y yo creo que lo pueden lograr. De hecho, si nos apegamos un poco a lo que habla la Biblia, van a lograrlo. La Biblia habla en un tiempo o al final de los tiempos que los insumos van a subir tanto de precio. Se habla de que la población va a ser marcada con una señal de la bestia y quien no tenga la señal no va a poder ni vender ni comprar. Estamos viendo desde los años 50 cómo la iglesia está asustada y expectante, por ejemplo, de la aparición de las tarjetas de crédito. Sí. Nosotros tal vez no habíamos ni nacido cuando estaban ya circulando las primeras tarjetas de crédito, pero desde ese entonces ya se hablaba de que nos estaban codificando. Cuando uno obtiene una tarjeta de crédito, uno tiene que, ¿cómo se dice?, reportar todos sus datos que los bancos y las entidades financieras piden. Y toda tu vida financiera está ahí. Igual aquí en Guatemala, que es donde se origina este programa, nosotros aquí utilizamos el número de identificación, que le llamamos el DPI. En otros países es el ID. Es una especie de que ya estamos codificados. Ya estamos. El número de seguro social en muchos países
con solo meterse al código de seguro social de una persona ya le sabes toda la historia. Y no solo historia médica, historia familiar, historia crediticia. Entonces, muchos vemos en esto de la tecnología financiera un peligro, porque en manos perversas puede ser una herramienta de esclavitud. Ahora, tenemos que entender también que la globalización no solo es una cuestión económica, la globalización también tiene que ver con cuestiones de cultura. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque yo no sé si nos va a dar tiempo para un programa, porque es extenso y nos interesa, porque el Señor también quiere que usted conozca todos estos aspectos para que esté preparado. De hecho, la palabra de Dios ya nos preparó, nos prepara en su palabra Dios para que nosotros estemos listos, porque esto va a venir, porque como lo mencionabas, lo van a lograr. Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer, Luis. ¿Cómo lo van a lograr? En primer lugar, mediante la destrucción de la moral cristiana. Y aquí es donde entra la iglesia. Usted, pastor, usted que es miembro de una iglesia, nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pastor Luis, ¿cómo es que ellos lo quieren lograr mediante la destrucción de la moral cristiana? Mira, si uno se remite a la historia, inmediatamente después de la reforma protestante, se creó una revolución en la institución de la iglesia y en la religión en general. Muchos de los países de Europa, influidos por la reforma protestante y por los ideales de cristianos, comenzaron a hacer cambios dentro de sus economías y dentro de sus sociedades. Muchos países comenzaron, por ejemplo, décadas después a legislar, por ejemplo, en contra del trabajo de la esclavitud infantil. Se legisló en contra de la esclavitud y de la compra y venta de personas para esclavitud. Se comenzó a legislar por el día de descanso. Es decir, vino un cambio social y económico importante en muchas naciones del mundo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, surgió una potencia mundial con un estilo de gobierno muy diferente al conocido en Occidente. En Occidente predominaba el capitalismo, pero surgió el comunismo como una forma diferente de gobernar al mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la famosa Guerra Fría, que se le llamó, ambos sistemas de gobierno se pelearon el mundo. Pero al final prevaleció el capitalismo. Y aunque no es precisamente la mejor forma de gobierno, no podemos negar que está sustentada en principios cristianos. Entonces, lo que ha hecho, en cierta forma, los pensadores marxistas es crear una revolución, pero no a través de las armas, sino que a través de la cultura. Y yo me encontré con algunos pensamientos y algunos escritos de un hombre llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, él hablaba del marxismo anticultural. Y curiosamente es mencionado él en una conferencia que hubo en Venezuela hace como unos 10 años, creo yo, tal vez menos. Y ahí se reunieron pensadores e intelectuales de todo el mundo. Y uno de los pensadores e intelectuales latinoamericano que estaba ahí mencionaba que era necesario seguir trabajando en el marxismo anticultural de Gramsci. Y el marxismo anticultural de Gramsci decía, y sigue sustentándolo, que una forma de permear a la sociedad y prepararla para una globalidad de un gobierno único
es haciéndoles cambiar de cultura. Y eso se logra a través también de hacerlos perder los principios cristianos sobre los que se sustentan la mayoría de los países capitalistas. Y entonces, ahora entendemos por qué a nivel mundial ha habido un aumento tremendo de un auge de una nueva forma de buscar espiritualidad que no sea a través de la cristiana. Yo me recuerdo que en los años 60 se pregonó mucho de que empezaba la era de Acuario. Y la era de Acuario, refiriéndose a un movimiento de la nueva era, que es un movimiento espiritual y religioso a cierta forma, empezó a tomar de las religiones del mundo todo lo que consideraban que era bueno y que no chocara con las culturas de los países. Y las han empezado a introducir dentro de las películas de Hollywood y dentro de la radio y la televisión y de todos los medios, a modo que la gente vaya perdiendo los principios fundamentales morales cristianos y sustituyéndolos por principios espirituales de otras religiones. Y yo creo que en cierta forma han ganado mucho terreno, porque ahora vemos en las películas muchas cosas que hace 50 años nuestros abuelos estuvieran escandalizados de verlas en la televisión, pero que ya nos parecen normales a nosotros, porque han herido mucho nuestra moral cristiana basada en los principios bíblicos y nos han metido en la mente a través de los medios de información, que eso se llama la tecnocracia. A través de los medios de comunicación han manejado de tal manera el asunto que la moral cristiana se ha diluido. Y entonces creo que están logrando en cierta forma transculturalizar nuestras sociedades cristianas y volviéndolas más ateas y más fácilmente manejables. Ha tardado décadas, pero creo que también hemos tenido la culpa muchos los pastores cristianos de no darnos cuenta a tiempo que esta es una forma de lograr una globalización en el mundo. Estamos cayendo sin darnos cuenta como en una arena movediza, pero nosotros mismos estamos cayendo en la trampa. ¿Sí? Ahora, mencionábamos que este es la primera estrategia, son tres las que te quería preguntar cómo lo ves, pero no hay duda que se está utilizando un estoicismo, creyendo que todo alrededor del mundo se maneja bajo una ley de causa y efecto. Entonces, están utilizando estas estrategias de causa para lograr un efecto y les está dando resultado, porque incluso la iglesia evangélica está cayendo en eso. Sí, mira, tristemente, yo te lo digo, hace muchos años estudié un libro sobre la nueva era. Y muchos artistas de Hollywood de la época comenzaron a practicar los principios espirituales de la nueva era y los pusieron en moda. Y muchos adoptamos esos principios porque pensábamos que eran buenos. Pero al final nos dimos cuenta que es una mezcolanza entre religiones ancestrales de la India y de Persia y de otros lugares, mezclados con prácticas cristianas. Y entonces se vuelve un sinergismo tan interesantemente raro que al final muchos lo aceptan. A mí me causaba gracia en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia que crecimos, ver gente que estaba sirviéndole al Señor, muy entregada a las cosas de Dios, y nunca se quitaban la famosa pulsera magnética, ¿te recordás? No me acuerdo si en los 80s o 90s andaba pululando por ahí la famosa pulsera magnética que era fabulosa para los dolores artríticos y para estabilizar emocionalmente a las personas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que lleguemos a creer que una piedra, por muchos principios magnéticos que tenga, porque yo no niego que puedan tener ciertas
ciertas emisiones de onda especiales que se armonizan con nuestro cuerpo y todas esas cuestiones que ellos dicen. Pero que una pulsera magnética pueda ser más efectiva que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y entonces uno llega a veces a darse cuenta que hemos vuelto normal prácticas espirituales que en otros tiempos nos hubieran parecido desastrosas o pecadoras o qué sé yo, y las hemos vuelto normales. Sí, estamos viendo ahorita el primer aspecto, cómo quieren lograr las estrategias para lograr el nuevo orden mundial, y es destruyendo la moral cristiana, como lo mencionamos. Ahora bien, la iglesia ha caído, como lo mencionamos, la iglesia ha caído en eso, porque se ha introducido a la iglesia la psicología, la mercadotecnia y un sinfín de cosas que jamás la iglesia primitiva lo hacía. Sí, o no hubiera dejado en ese entonces que pasara. Lo que pasa es que en el afán de modernizarnos y de querer ir de acuerdo a los tiempos, pienso que fuimos demasiado permisivos en muchas cosas. Yo me recuerdo que en la época de los 60, aunque yo no, pues era pequeño en ese entonces, ya predicadores como Gille Ávila, por ejemplo, decía que no viéramos la televisión porque esa era la caja del diablo. Y la verdad es que exageró, ¿eh? Sí. La televisión no es mala ni buena, igual que el dinero, no es malo ni bueno. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Ese es el punto. La cuestión es que la iglesia no nos enseñó a saber qué era bueno y qué era malo, qué podíamos ver y qué no nos convenía ver. Y entonces a través de los tiempos nos hemos venido a dar cuenta que ahora las iglesias transmiten sus programas por televisión. Sí. Pero por el otro lado, somos tentados también a tener otro tipo de programas que mancillan nuestra moral cristiana. ¿Qué decís? Bueno, voy a tocar ese tema y como siempre le hemos dicho, a veces se hieren susceptibilidades, pero queremos hablar de la verdad bíblica. Dentro de ese rubro, la iglesia se ha dedicado a entretener, no a edificar al pueblo de Dios, a entretener, porque hoy se ha metido a las iglesias los shows. Donde en nuestra época de niños en la iglesia iba a haber un show de música donde hasta humo y todo aparecía. La verdad es que yo creo que la iglesia está entrando a la globalización sin darse cuenta. Sí, es lo que yo decía hace un momento. Creo que nosotros los pastores en parte hemos tenido la culpa. Hemos querido correr con los moveres de los tiempos y quizás con el temor de perder feligresía, hemos accedido a introducir dentro de la iglesia cosas que al final creo que nos van a hacer más daño que bien. Hace unos 15 años, me recuerdo yo, oí a alguien decir que los años 90 habían sido una época muy especial por un movimiento tan bonito en la alabanza que se había dado a nivel mundial. Los 90 fueron años muy productivos. Mucha gente famosa que compuso himnos preciosos surgieron en esa época y pues surgieron muchos más cantantes cristianos de la época. Sin embargo, esa generación en particular se volvió muy diestra en música, pero poco diestra en la palabra. Porque le dimos tanto énfasis a la alabanza y a la adoración que dejamos de lado la enseñanza de la Biblia. Entonces mucha gente de esta época no sabíamos las letras de todas las canciones, pero no sabíamos mucho de Biblia. O sea, en otras palabras, tenemos generaciones que han engordado musicalmente y están desnutridos bíblicamente. Sí, y lo dijimos en un programa hace como 2 años. El problema ahora es que mucha música dentro de la iglesia se usa como adoración y jamás debería ser usada como adoración, porque es música cristiana, sí, pero no es música de adoración. Y el problema es que hay mucha música que es famosa y tiene errores teológicos en las letras y no nos damos cuenta.
Y las cantamos sin ningún problema porque tenemos una muy mala base doctrinal. Y entonces tenemos que retomar eso urgentemente, porque ya no podemos llamar normal al hecho que dos hombres se casen. Eso no es normal. Y hemos llegado al punto incluso en que la moral cristiana está siendo tan golpeada que por ahí me enteré yo que ya apareció una versión bíblica especial para el movimiento del arco iris, en donde se omiten ciertas palabras y ciertas cuestiones que hablan de género para hacerlo neutral. Por Dios, hombre, entonces, ¿en dónde estamos llegando? No, en algunas iglesias, porque en la televisión, que es, puedes tener una gama de programas cristianos y de predicaciones, en algunos programas de diferentes congregaciones, yo he visto hasta la bandera del arco iris. Sí, entonces, yo sé, Dios nos llama a amar a todos y ser ayudadores de nuestro prójimo y toda la cuestión, pero es que una cosa es llegar a aceptar a la gente en sus corrientes. Como buenas. Como buenas. Ese es otro asunto. O sea, por supuesto que tenemos que tenderle la mano al que está caído, tenemos que ser buenos samaritanos con el que lo necesita. Y una cosa es que yo sea tolerante con lo que hace mi vecino y otra cosa es que yo acepte lo que hace mi vecino como normal. Ese es otro asunto. O sea, el Señor lo dijo, yo sé que están en el mundo y no los voy a sacar del mundo, pero no hagan lo que el mundo hace. Pero el problema es que ya hay moveres dentro del mundo cristiano que de veras, yo a veces veo videos que pasan por ahí, que salen en TikTok y que salen en Facebook, de reuniones cristianas, que más parecen una reunión espiritista, haciendo cosas bajo el lema profético. Bajo el lema del Espíritu Santo también. Que rayan en prácticas de vudú o de no sé qué religión de la nueva era. Entonces, ha llegado a diluirse tanto la moral y la teología bíblica, que cualquiera puede estar en esa reunión y pensar que está en cualquier otra cosa. Lo que pasa es que estamos tratando de agradar a las personas, a la gente, y no de agradar a Dios, que es a lo que se refiere el culto religioso. Un culto para Dios es para Dios, no es para agradar a las personas. Bueno, pero al final creo yo que este famoso globalismo nos ha venido a crear ese tipo de problemas porque nosotros mismos los dejamos entrar a la iglesia. Bueno, hablamos ya de la primera estrategia que tienen estos movimientos del nuevo orden mundial, la segunda estrategia. ¿Qué nos decís de la segunda estrategia? Bueno. Mediante el miedo, que quieren lograrlo mediante atemorizar a la población. Fíjate que... Eso es en contra de los principios divinos, porque el miedo, ya saben ustedes quién es el que nos infunde temor. Claro, pero es una forma de gobernar. Al final esa es la verdad. Un pueblo atemorizado es un pueblo fácilmente gobernable. Durante la pandemia hubo mucha mala información. De hecho, mucha gente cristiana comenzó a divulgar teorías conspirativas y a decir un montón de cosas que unas eran verdad y otras eran exageraciones y mentiras, pero crearon un gran temor. Y alguien en un periódico, un político, dijo algo que es una gran verdad. Dijo, un pueblo atemorizado es capaz de pagar cualquier precio para sentirse a salvo. Y si eso incluye la pérdida de sus derechos civiles, lo va a hacer. Y yo dije, qué tremenda verdad está dando este cuate. Porque, ¿te acordás que en muchos países de Latinoamérica estuvimos en aquella época en donde se nos imponían ciertas, o sea, se nos restringían
ciertas libertades ciudadanas como circular después de ciertas horas. Aquí en Centroamérica, en Guatemala en especial, después de las 4 de la tarde ya no tenía que haber nadie en las calles. Y patrullaba la policía y el ejército, y los que estaban en la calle y no justificaban por qué estaban en la calle iban a parar presos. Muchos se acostumbraron a eso por la seguridad que les daba el no enfermarse, y que la gente decía, no, es que ahora ya hay menos robos, ahora hay menos asaltos, hay menos violaciones. Entonces preferían estar encerrados y limitados en su libre locomoción con tal de sentirse seguros. Y eso es exactamente lo que el nuevo orden mundial va a implantar. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado en todas las noticias que oímos, porque los medios de comunicación pudieran estar manipulados. No, y el hecho, hablabas de la globalización mediante la industrialización en el mundo. La novedad, y ahora ya no es novedad, ya estamos inmersos en la tecnología. Todos los medios que hay de comunicación, como las redes sociales, el 90% es desinformación. Sí, es muy difícil ahora saber exactamente qué es verdad y qué no lo es. Una noticia puede ser dada con toda la buena intención, pienso yo, pero siempre tiene una segunda cara. Y a veces las informaciones no nos dan una segunda cara, una segunda opinión. No nos muestran qué dice la otra persona. Y nos vamos a venir a darnos cuenta de que tal vez la información ha sido manipulada con un interés muy particular. Aquí en Guatemala pasa mucho, que de pronto bueno, no quiero herir susceptibilidad de nadie. Si yo siembro elotes o maíz, si yo siembro maíz y veo que mi producción no se me va a vender, puedo tratar de publicar una información ahí respaldada por algún instituto que no existe, científico, donde diga que el maíz de cierta región de Guatemala lo va a hacer a usted 10 años más joven. Y me fabrico yo mi investigación pirata para demostrar que eso es así y lo pongo en las redes. Yo te apuesto que mucha gente la va a comprar. Me va a comprar toda la producción. Y en la información a nivel mundial puede haber una manipulación. Y de hecho, en el nuevo orden mundial seguramente vamos a tener una nueva Inquisición. Y nos van a estar bombardeando con noticias que nos van a meter miedo. Entonces vamos a preferir estar encerrados, vamos a preferir que interfieran en nuestra familia con tal de estar seguros. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero el miedo es una forma de manipularnos. Y entonces el Señor ya nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el temor no es precisamente la mejor forma de manejarnos en esta vida, y usted tiene que aprender a confiar que el Señor es su guardador. Además, Josué 1:9 nos lo dice. Mira que te mando que te esfuerces, pero lo que me llama la atención es que no tengas temor, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que estés. Entonces, si nos tratan de infundir temor, confiemos que con nosotros está el Dios Todopoderoso y nada nos puede suceder. Claro, y la iglesia del Señor al final va a prevalecer. A veces no nos recordamos de todas esas iglesias que están siendo perseguidas en muchos países del mundo. Y muchos de ellos seguramente sienten temor, pero aún así se sobreponen y siguen la tarea de evangelismo y siguen trabajando para el Señor, sabiendo de que Dios al final hará su voluntad. Y el Señor viene pronto por su iglesia. Pero ¿cuál es su iglesia? Ese remanente que se ha mantenido fiel a Dios. Hace un momento mencionabas sobre la pandemia. Yo quisiera
tocar este punto. La pandemia fue provocada, es lo que muchos se preguntan. Dentro de todo ese maremoto de noticias y cosas que recibimos, hay por ahí la teoría. Y sinceramente, y pues yo no quiero que esto lo tomen como que algo que es así, es así. Simplemente es mi opinión personal. Yo pienso que esto se le salió de control a un país. Que esto sí fue provocado. Creo que fue un experimento. Y un experimento bien hecho. Ya se dieron cuenta que sí pueden controlar a la masa global. Por el miedo. Por el miedo. En este caso, una epidemia. Recordemos que mucho se habla de la famosa Agenda 2030. La Agenda 2030 usted la puede buscar a través de su buscador de internet y se va a encontrar con que hay 15 propuestas de la agenda globalista de la ONU. Y dentro de las propuestas es el manejo mesurado, permisible e inteligente de la población mundial. Una epidemia puede ser una forma de controlar a la población mundial, de hacer disminuir la cantidad de gente que hay, porque ya el planeta ya no se da abasto con los alimentos. Y yo no digo que esto haya pasado exactamente así, pero puede ser. Qué casualidad que uno de los países, o el país número 1 en economía en el mundo y que está creciendo armamentísticamente tremendamente, de ahí salió el virus. De hecho, comentábamos con Herve antes del programa, que la economía y la política de este país en particular es el modelo perfecto que podría seguir el nuevo orden mundial, porque tienen una buena amalgama entre socialismo marxista y un capitalismo liberal. Y es un país extraordinariamente rico. Entonces, creo que como ensayo es un buen ejemplo que debemos de seguir muy de cerca. Ahora, la cuestión aquí es que nos están metiendo miedo también a través del famoso cambio climático. Y por supuesto que existe el cambio climático. Pero lo que me llama a mí la atención es que los países que más abogan por el cambio climático son los que más contaminan el planeta. O sea, qué paradoja. Los que hablan del desarme nuclear son los que más armados están nuclearmente. Entonces ahí como que están jugando con nuestro temor, con las enfermedades, con el cambio climático para mantenernos siempre expectantes de un gobierno que nos venga a solucionar todo eso. Y ahí caemos en que lo que están tratando de lograr es gobernarnos en base a una manipulación. Ahora, recordate que siempre ha estado en la mente de todo el mundo la famosa paz mundial. La Biblia nos habla en Apocalipsis que se va a levantar un líder mundial, carismático, un líder mundial que va a lograr la paz mundial. Va a lograr que todos los pueblos prosperen, que todos los pueblos estén contentos con él. Y se va a establecer un gobierno mundial. Y una religión universal. Y ese es lo delicado. Universal, que ese es el asunto. Hace poquísimo yo te mandé una publicación y yo estoy seguro que los televidentes tuvieron una publicación. No sé si nos va a dar tiempo, pero hay una publicación que salió hace como 5 años y hace poco se refrescó la noticia de que en Emiratos Árabes Unidos se había inaugurado un complejo religioso mundial. Y está una mezquita, está una sinagoga y está una iglesia cristiana en un mismo lugar de adoración. Eso es el comienzo de empezarnos a meter en la mente que sí se puede tener una única forma de adoración. Llegará el momento en que van a buscar los puntos comunes entre todas las religiones del mundo, paganas y no paganas, y nos van a decir, estos son los puntos claves que tenemos que vivir para estar en paz. En otras palabras,
eliminar la palabra de Dios, eliminar este sagrado libro que nos enseña a cómo ser fieles a Dios y que nos dice, como el versículo que sustenta este programa: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quieren que no tengamos conocimiento acerca de la palabra de Dios, creando una religión única, una religión universal. Y el tercer punto, porque ya no tenemos tiempo, el tercer punto es destruyendo la identidad cultural, nacional y religiosa de una nación. Y lo hablábamos con Herbe antes del programa. ¿Qué pasa con muchos de nuestros conciudadanos que se fueron a Estados Unidos hace 25 años? Estos connacionales ya tienen nietos, muchos de ellos. Yo le aseguro que muchos, si hiciéramos una estadística, muchos de los nietos de nuestros connacionales ya no se consideran guatemaltecos, hondureños o costarricenses o salvadoreños o lo que sea, porque ya nacieron allá y ya asimilaron la cultura de allá. Y ellos, aunque físicamente son nuestros, ellos se creen de allá. Lo mismo está pasando ahorita con muchas migraciones en los países europeos. Llegará el momento en que ya no habrá culturas diferentes, se amalgamará una sola y va a ser más fácil controlar una población con una sola identidad cultural y religiosa, porque ya no van a haber banderas nacionales, todos van a pertenecer a una misma nación y va a ser más fácil de controlar. Interesante. Muchos, si son lectores, lean la novela de Orson Welles, 1984 se llama. Yo lo leí cuando era adolescente. Es increíble lo fascinante y lo aplicable para el día de hoy que es esa novela. Y no es nada cristiano. Simplemente él anticipó el futuro y le atinó re bien. No entremos en pánico. Confiemos. Los planes del Señor se están desarrollando como Él quiere. Yo creo que sí vamos a tener un segundo capítulo de este programa, porque da para más. Es que necesitamos hablar qué tiene que hacer la iglesia. Sí, los retos de la iglesia. Pero antes que eso, en el próximo programa, no se lo pierda, vamos a estar hablando siempre de las mismas estrategias que están siguiendo estos grandes pensadores para crear el nuevo orden mundial, el globalismo, la globalización, como le quieran llamar. Y una de ellas es controlar la superpoblación. ¿Mediante qué? Aborto, el movimiento LGTB y muchos movimientos, con lo que quieren lograr reducir la población. ¿Por qué? Porque dos hombres que se casan, hombre y hombre, no van a tener hijos. Dos mujeres que se casan no van a tener hijos. El aborto, mire, esas estrategias vienen de años y lo están logrando. ¿Por qué? La iglesia lo está permitiendo. Dirijamos en oración a los televidentes, sobre todo a la iglesia en general, y pastores que nos están viendo. Claro. Oremos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, muy buen Dios, en esta hora, que tú llenes el corazón de cada uno de nosotros, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos saber, Señor, que los tiempos se están cumpliendo, que los días finales cada día se están acercando más, Señor. Que tu venida es pronta, Padre bendito. Ayúdanos, Dios, a poder criar a nuestros hijos y a nuestros nietos temerosos de ti, Señor. Que ellos puedan tener, cuando crezcan, tener la sabiduría bíblica, la mente de Cristo, el conocimiento suficiente y el temor de Dios en su corazón, para no dejarse influenciar por todos estos moveres, Padre bendito, que el mundo les está ofreciendo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en medio de esta población mundial tan corrupta. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, Señor, y ser la luz del mundo. Que en medio de esta sociedad cada vez más difícil, podamos nosotros brillar como lumbreras en un mundo perverso y malvado, Señor. Danos la paciencia, Señor, de poder seguir adelante y ante todo, mi buen Dios, poder predicar de ti, Señor, predicar de Cristo y de la salvación que solo en ti podemos alcanzar. En el nombre bendito de Jesús, Señor.
Te damos las gracias y te bendecimos, mi buen Rey. Amén. Bueno, escríbanos con mensaje de WhatsApp, ahí aparece el número en pantalla. Los dejamos y nos vemos en el próximo programa. No se pierda la segunda parte de esta serie. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Siguiendo sus huellas, un programa que te llevará paso a paso a conocer a Jesús tan humano como tú y tan divino como su Padre.